La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Salvando tu generación. Jack Wyrtzen, el fundador de Palabra de Vida, dijo: cada generación es responsable de alcanzar con el Evangelio de Cristo a su propia generación. En tiempos de gran oscuridad veremos hoy en Conectados con la Palabra la irrenunciable misión que tenemos todos los cristianos: salvar a nuestra generación. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y extrayendo temas prácticos para la vida cristiana. De esto se trata Conectados con la Palabra, de poder sacar temas prácticos que ayuden a la vida del joven y a la vida de toda la familia. Y nuestro tema de hoy es Salvando tu generación. Miren, vivimos un tiempo donde la juventud está siendo masacrada por el sistema. Miles, cientos de miles de jóvenes en toda América Latina, masacrados por las drogas, la oscuridad, el alcohol, la muerte. Podría estar horas trayendo los datos terribles de este tiempo que nos toca vivir, el tiempo final. Pero quizá una sola muestra es suficiente. En nuestro país hay una localidad en el Estado Mayor, Buenos Aires, que se llama Arrecifes. A principios de este año, el suicidio de un joven de 21 años prendió alerta en toda la comunidad, porque era el suicidio número 10, el 10º suicidio en 2 meses. Las autoridades llamaron a todos los profesionales, a los psicólogos, a los sociólogos, para tratar de encontrar un hilo conductor en todos estos suicidios. No lo había. Alguno se suicidó por problemas familiares, otros por un problema amoroso y otro porque no tenía sentido su vida. Esto expresaban sus familiares o los que tenían cerca. Lo dramático que el último de ellos, un joven de 21 años, fue encontrado ahorcado, se suicidó ahorcándose y fue encontrado por uno de los bomberos de la ciudad. La pregunta es, ¿cómo puede ser que 10 personas en 2 meses simultáneamente se quiten la vida? ¿Cómo puede ser que no encuentre un joven de 21, de 19 años sentido a la vida? Y cuando uno escucha y ve estas cosas, se pregunta, ¿qué hacemos los cristianos para salvar a nuestra propia generación? En uno de los campamentos de este verano, cuando termino de predicar, sale un joven y me pide: pastor, tengo que hablar con usted, y se pone a contarme su testimonio. Cuando iba en el minuto 8, corrido, sin parar, me había contado tantos dramas que incluían abuso, violaciones, intentos de suicidio, adicciones, problemas con la familia, abandonos, que yo miraba la vida de este joven y me parecía que era un rompecabezas que me lo tiraban en la mesa de 1000 piezas y no sabía por dónde empezar. Yo le dije: para un poquito, para. Quiero que te detengas porque yo no tengo solución para todos los problemas de tu vida. El único que lo tiene es Dios. Y sabes que cuando la vida está tan complicada y tan desordenada, lo que hay que hacer como un rompecabezas que se tira en una mesa es tomar la pieza principal, y la pieza principal siempre es Dios. Buscar al Señor, buscar a Dios. Así que en este tiempo, cuando hablemos de salvar tu generación, quiero decirte que hay una misión irreemplazable, a vos que sos joven, de salvar a tu generación con el Evangelio de Cristo. A nosotros que somos adultos, alcanzar nuestra generación con el Evangelio de Cristo. Y en el Evangelio de Mateo, el cual estamos estudiando, surge este tema. En el capítulo 4, en los versículos 23 al 25, dice allí que Jesús recorría toda Galilea enseñando, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, y le siguió mucha gente. Paren por ahí el relato. Tratemos de imaginarlo en colores, la historia. Véanlo al Señor en el lugar donde no iban los religiosos de aquel tiempo. Vean a Cristo estar con los pecadores, con los que sufrían, con los que estaban enfermos, enseñando, predicando y sanando. Haciendo la obra que solamente Él podía hacer como Hijo de Dios, como el Salvador del mundo.
Y saben, si Jesús hizo algo claro en los 3 años de ministerio público, fue llevar el evangelio en los lugares donde no llegaba la religión para salvar su generación. Por eso en Mateo capítulo 18, versículo 11, el Señor dice: el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esto impacta en los discípulos en el versículo 19 del capítulo 4 de Mateo que hemos leído, cuando dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Le está diciendo: síganme y ustedes van a salvar su generación. Saben, más tarde en Juan capítulo 4, Jesucristo vuelve a improntar el corazón de ellos frente a una multitud de samaritanos que ellos despreciaban, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Le dijo: también a los samaritanos son una generación que tenemos que alcanzar. Una y otra vez trató de cambiar ese concepto de los judíos, de los discípulos que le seguían, de que la salvación de Jesús era para todas las personas y que la responsabilidad de salvarlos era para todos. Vaya, finalmente, en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, le dice: vayan y salven, hagan discípulos a todas las naciones. No hay límite. Salvando una generación perdida, intercediendo por aquellos que se pierden, teniendo el corazón que tiene Jesús. Quizá mientras decimos todas estas cosas, tú me dirás: pastor, usted sabe los problemas que yo tengo. ¿Qué voy a pensar en salvar la generación si ni siquiera puedo salvar mi relación con mi esposa? Si ni siquiera puedo ordenar mi propia vida como joven, si ni siquiera puedo honrar al Señor con lo que hago. Usted sabe los problemas de familia, las cosas que arrastro en mi vida. Miren, Jesús no llamó a los maestros de la ley. Fue a Galilea, no a Jerusalén, a buscar discípulos. Fue al lugar donde los judíos de la capital pensaban que eran atrasados. Por eso en Hechos capítulo 1, cuando esos atrasados culturalmente para los judíos comienzan a hablar en más de 15 lenguas originales por el poder del Espíritu Santo como una señal para los judíos, en aquel día de Pentecostés la pregunta fue: ¿no son estos galileos? Como queriendo decir: ¿cómo puede ser que estos atrasados hablen estos idiomas? Es el poder de Cristo. Y ellos entendieron que era el momento en el cual Dios, que los había elegido, atrasados para los hombres, tesoros preciados para Dios, iban a ser aquellos que Dios utilizaría para salvar su generación. En cierta oportunidad un joven fue a hablar con su pastor y le dijo: pastor, quiero ir de misionero a la India. Y aquel pastor le dijo: qué bueno. ¿Y por qué la India? Porque yo he escuchado de ese país, de la necesidad que hay, y quiero salvar la generación de jóvenes en la India. Y dime, ¿estás salvando jóvenes en el país donde tú estás ahora? Bueno, la verdad que me cuesta un poco, pastor. Bueno, voy a darte una tarea antes de que vayas a la India. Quiero que vayas al Colegio Nacional y a las 6 de la tarde, cuando salen la multitud de jóvenes y adolescentes, los mires a los ojos a esos cientos y cientos que salen y te repitas: se mueren sin Cristo, se mueren sin Cristo. Luego quiero que vayas a la hora pico en la estación de trenes, cuando la gente salen como hormigas de un hormiguero, y los mires a cada uno, compatriotas tuyos, y digas: se mueren sin Cristo, se mueren sin Cristo. Cuando sientas pasión por ellos, entonces podés empezar a pensar para ir a la India. 4 secretos para ser aquellos que salvemos nuestra generación. Y yo quiero hablarles de 4 secretos que tienen que ser improntados, marcados a fuego en tu corazón para que puedas salvar tu generación. Número 1, posición, tiene que ver con servicio. Número 2, percepción, tiene que ver con sensibilidad espiritual. Número 3, perseverancia, tiene que ver con carga por los perdidos. Y 4, perdón, tiene que ver con libertad. Repetilo conmigo ahí donde estás para que te los puedas grabar mientras los podemos desarrollar. Para ser alguien que salve tu generación, necesitas tener una posición de siervo, tenés que tener percepción espiritual, tenés que tener perseverancia para orar por los perdidos y tenés que experimentar el perdón de Cristo y perdonar a otros. Vamos al primer secreto, posición. ¿Qué posición tiene que tener aquel que va a salvar su generación? Bueno, imagino que si va a tener una labor tan importante, tiene que ser alguien que sea reconocido por la multitud, tiene que ser alguien que ocupe un lugar de privilegio, de reconocimiento público. Vaya, si va a salvar una generación, tiene que ser un héroe. Pero ¿sabes que Jesús no piensa de esa manera? ¿Sabes que en Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida
en rescate por muchos. Por un instante, detenete y presta atención a estas palabras del Salvador. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Acá hay una conexión entre la posición de siervo y el rescate de muchos. Es decir, implica profundamente entender que Dios te va a utilizar para salvar a tu generación solo y únicamente si, como Jesús, entendés que esta es una posición de siervos. Allí está Jesús en Juan capítulo 13. Allí están los discípulos en la noche aquella antes de que el Señor Jesucristo empiece la hora más amarga, cuando había de ser entregado. Allí están en el aposento alto. Allí participarían de la última cena. Y allí Jesús se quita la ropa y queda solamente con el ceñidor como un esclavo. Toma el recipiente de agua, el lebrillo, y comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué lo hacía? Porque después en Galilea los iba a encomendar para que salven la generación. Pero solo entenderían esto en medio de las pruebas y las persecuciones. Solo entenderían esto cuando el poder de Dios se manifieste, si entendían que la figura era esta, la del siervo que lava los pies de sus discípulos. El príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, aquel que fue un salvador de su generación, escribió: cercanía a Dios te trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Te lo traduzco más fácil. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más parecido vamos a ser a Él y más vamos a tener posibilidades de rescatar nuestra generación. Recuerdo un gran pastor que ya está con el Señor. Cuando empecé a predicar el Evangelio en campañas, me dijo: Gustavo, para que Dios te siga utilizando, nunca saques la cabeza de los pies de la cruz. Y sabes que la única manera de tener la cabeza al pie de la cruz es arrodillado, entendiendo que somos siervos como Jesús. Solo los siervos son utilizados para el gran rescate. Por eso necesitamos entender esta verdad. Primer secreto para salvar tu generación: una posición de siervos. Estar dispuesto a servir a Cristo como Él. Segundo lugar, percepción. Percepción espiritual. ¿Qué es esto de percepción espiritual? Bueno, tiene que ver con la capacidad espiritual que solo encontramos cerca del Señor, que humanamente es imposible de generarla, que solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestra vida para percibir y ser sensible a las puertas que Dios nos pone por delante y entonces compartir a Cristo y hacer discípulos. La gran diferencia entre los que salvan su generación y quienes no lo hacen está en este punto, la percepción espiritual. Algunos ven la puerta y otros no la ven. En Juan capítulo 4, versículo 35, allí está Jesús en el pozo de Jacob. El título es Jesús y la mujer samaritana. Pero como en todas las oportunidades, el Señor aprovechaba circunstancias comunes de la vida para enseñar a aquellos que habían de ser los que salvarían la generación y entender las verdades. La mujer habla con Jesús, ellos llegan de buscar comida en Sicar, se asombran de que hable con una mujer, no era común con un maestro. La mujer se va a buscar la multitud de samaritanos después de que Jesús le revela toda la vida. Y Jesús comienza a hablar con ellos y les dice en el versículo 35, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen los ojos, miren los campos y están blancos para la siega. Si yo detengo aquí el relato, veo la percepción espiritual de Cristo y la ausencia de percepción de los discípulos. Porque ellos pensaban que era la cosecha física de los campos y faltaba 4 meses para eso. Jesús hablaba de otra cosecha, de la multitud de samaritanos que esta mujer traería y que ellos tenían que vencer todas las diferencias que tenían con los samaritanos y percibir la puerta que Dios estaba abriendo. Por eso, cuando uno va un poquito más adelante, en el versículo 40, dice que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron. Ahora, ¿por qué creyeron? ¿Por la percepción espiritual de los discípulos? No. Creyeron por la obra del Salvador. Y la sensibilidad que una mujer tenía y que los discípulos de Cristo no tenían para entender las puertas que Jesús estaba abriendo. Qué tremendo el contraste de percepción espiritual que hay en este pasaje. ¿Sabes?
necesitamos percibir donde Jesús está obrando. Necesitamos ver lo que Jesús ve. Necesitamos ver en el que nos atiende en un comercio, o el alumno que tengo en el colegio, o el cliente que tengo en la empresa, o las personas que nos rodean como potenciales cristianos. Aquel que parece que nunca quiso saber de Cristo y de pronto Dios trabaja en su vida con un problema, con una pérdida, y allí tengo que percibir, ¿saben? Cada vez que me llaman a un velorio, a un entierro y me piden que hable, le digo, Señor, dame luz, y para percibir por dónde viene, para poder predicar el evangelio a esta gente que está sensibilizada con la partida de aquel que conocían. Hablar de percepción espiritual es ver lo que tenía Bernabé, este extraordinario discípulo de Cristo. Este hombre compasivo dice que habiendo sido levita, judío, formado en Jerusalén, cuando es enviado a una iglesia de gentiles como era Antioquía, en capítulo 11 del libro de los Hechos, dice que vio la gracia de Dios. Esto es percepción espiritual. Es poder percibir que aún en medio de una situación que no es común a mi vida, Dios puede abrir puertas. Aún en las pruebas. Ganar la generación implica que cuando tenemos momentos difíciles, esas son las mejores oportunidades para ganar personas para Cristo. Tenía que viajar al exterior y 2 días antes del viaje, mi madre de 88 años es internada en una clínica con un problema cardíaco y el doctor me dice, Gustavo, si usted viaja, lo más probable es que cuando esté en el viaje le digan que su mamá partió. Su corazón está muy débil, sus válvulas están tapadas. Es muy difícil que su madre se vaya, así que tuve que llamar y decirle a los queridos que tenían los campamentos preparados, las conferencias, el vuelo comprado, no puedo ir. Ustedes no se imaginan la lucha que tuve en mi interior, pero entendí que tenía que estar al lado de mi madre. Mi madre sigue viva hoy, mi mamá no murió, pero estuvo 30 días internada. Luego que salió de terapia intensiva, con un tratamiento de antibióticos, con una colonia de bacterias alrededor de la válvula de su corazón, que habitualmente una persona no puede superar con su edad. Los 30 días nos turnábamos los hermanos para ir a cuidarla. Y los 30 días tuvimos personas a su lado que eran internadas con diferentes problemas. Y aquella cama del hospital de mi madre se convirtió en un centro de evangelización. Cuando se enteraron que era pastor y estaba allí, me venían a buscar las enfermeras cristianas. Iba a orar por uno, orar por otro, compartíamos el evangelio. Fue muy duro sostener 30 días en aquella clínica para nosotros. Pero cuando mi madre ya estaba bien y me dijo, yo no sé por qué el Señor no me lleva. Y yo le dije, yo sí sé, mamá. Porque esta fue la puerta con la cual pudimos compartir el evangelio y ganar a tantas personas. El segundo secreto es percepción espiritual. Así que hablamos de posición, solo si somos siervos ganaremos la generación. Hablamos de percepción espiritual, necesitamos ser sensibles a las puertas que Dios nos da. Tercero, perseverancia. En Hechos capítulo 2, versículo 46, habla de la iglesia naciente y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas, y el Señor añadía los que habrían de ser salvos. Aquí hay otra conexión más. Perseverar y salvar. Observen, perseveraban unánimes. ¿En qué perseveraban? En la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y perseverando todos los días en el templo. No en el templo, no había iglesia. Alrededor del templo, habitualmente en los lugares donde se reunían los cristianos. Y en las casas. Y por esa perseverancia el Señor añadía los que habrían de ser salvos. Y sabe, esto me habla de la carga que necesitamos tener por los que se pierden. Un querido evangelista en el perfil de su teléfono tiene una frase que dice, sé un evangelista todos los días. Y yo digo, ¿cómo lograrlo? Solamente con la oración. La Biblia nos enseña que en Efesios capítulo 6, versículo 18, que necesitamos orar todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Jorge Müller, el padre de los huérfanos, oró 50 años por 2 amigos no cristianos. Y algunos le decían, deja de orar por esos 2, no se van a convertir nunca. ¿Sabes? Uno se convirtió antes de su muerte y otro, después de 50 años de orar por él, se convirtió y Müller se va a enterar en el cielo de esto. Y se enteró en el cielo.
porque este fue ganado, aún después de su muerte. ¿Sabes? Mi madre oró 8 años por mi padre. Yo no vengo de una familia cristiana. Y el compromiso de ganar la familia fue para ella tan importante que clamó y nos decía, oren por papá, oren por papá. Para mí era un imposible que mi padre, por su formación, pueda recibir a Cristo. Pero la perseverancia de la oración de mi madre y la insistencia para que perseveremos nos dio sensibilidad espiritual, y el día que en la iglesia lo vi de pie a mi padre diciendo, yo recibo a Cristo, dije, este es el mayor milagro. Quizá alguno de nosotros hemos dejado de perseverar. Miren, nunca salvaremos a la generación si no oramos por todos los que nos rodean y Dios prepara para salvación. Un evangelista me decía, solo se convierten aquellos que están siendo preparados por el Espíritu Santo. ¿Y cuán cierto es esto? Porque mientras el Espíritu trabaja en una vida con pérdidas, con pruebas, con circunstancias, lo vas trabajando poco a poco hasta que uno llega, comparte a Cristo y gana un discípulo. Pero necesitamos perseverar. Qué tragedia es que las puertas se abran y solo una mujer lo pueda ver. Y nosotros que somos discípulos del Maestro, preocupados por un montón de estructuras, de cuestiones que tienen que ver con nada de lo que tiene que ver con salvar personas, estemos tan ciegos que no podamos ver la gracia de Dios. Tal vez es un tiempo donde tenemos que mirar por qué no tenemos esa percepción, por qué nos falta perseverancia y carga por los perdidos, porque hay cosas que ocupan el lugar del Señor en nuestro corazón. No se nos mueve nada en el interior viendo las multitudes que se pierden, porque en nuestro corazón hay otro trono que tiene que ver con cosas de este mundo, que nos dan pasión, que nos llevan la vida, que nos ganan los años, las horas, el dinero, el esfuerzo. ¿Y qué hacemos con Cristo? Porque como el mismo Jack Wilson escribió, cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. Así que si vamos a ganar la generación, necesitamos tener una posición de siervos. Necesitamos clamar para tener percepción espiritual como Bernabé. Necesitamos perseverar para que el Señor añada a los que van a ser salvos. Y finalmente, la cuarta marca o señal de aquel que va a ganar su generación es perdón. ¿Perdón? No termino de entender esto, Gustavo. Las otras 3 las entiendo, pero ¿por qué perdón? Bueno, vamos a Marcos capítulo 12, versículo 15. Jesús está enseñando sobre la oración. Y de pronto en el medio de la oración dice estas palabras. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Qué raro, ¿no? ¿Por qué Jesús en medio de la enseñanza de la oración habla de la necesidad de que perdonemos? ¿Por qué? Porque solo Dios va a escuchar nuestras oraciones si tenemos la libertad de haber perdonado a los que nos ofendieron, a los que nos trataron mal. ¿Saben? Una de las estrategias número 1 de Satanás para que no ganemos nuestra generación es quitarnos la libertad espiritual. ¿Y cómo perdemos la libertad espiritual? Por los resentimientos, por las raíces de amargura, por las broncas que nos amargan, que nos enfrentan con las personas, que nos cargan el corazón y que no permiten que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Otro gran escritor, C.S. Lewis, escribió: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en nosotros mismos. Vamos de nuevo. Ser un cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en mi propia vida. Claro que sí. Hay muchas cosas que nos cuestan perdonar. Necesitamos mirar aquellas cosas que Cristo nos perdonó. Por eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice: quiero pues que los hombres en todo lugar, levantando manos sin iras y contiendas, oren. Oren en todo lugar, levantando manos sin iras ni contiendas. Hablaba con un consiervo que llegó a nuestra iglesia y que es muy utilizado por Dios. Y cuando llegó le dije: mira, querido, para ganar la generación con la cual estás trabajando, tenés que ser completamente libre. Y yo veo en tus palabras que estás enfrentado con tu anterior pastor, con los líderes de la iglesia. Hasta que no perdones, no sos libre. Tal vez en este tiempo
Como los discípulos cuando los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Necesitas mirar al Salvador y entender que hay que perdonar aquello que nos cuesta perdonar. Es la única manera de experimentar la libertad. ¿Saben por qué? Porque para ganar nuestra generación primero hay que pasar por la cruz. Como siempre, hay que volver a la cruz, a los pies del Señor, donde Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Hemos sido parte del rescate y el salvataje de este tiempo, de nuestra generación. Ahora tenemos que hacerlo por otros. Así que oremos al Señor en este momento, vengamos a la cruz y pidámosle al Señor que nos dé la posición de siervo, humildad, que nos dé percepción para ver lo que el Señor está haciendo y por cuestiones humanas no podemos verlo, que nos dé la perseverancia para orar por los perdidos, para tener esa sensibilidad que tanto nos falta y para perdonar a aquellos que nos han ofendido y sentirnos libres para compartir a Cristo. Quizá la pregunta es, ¿a quién tenés que perdonar? Y todavía no lo hiciste. ¿Sabes qué dice la Biblia? Perdónense unos a otros, como Cristo os perdonó. Ahí está la verdadera libertad para ganar tu generación. Y quizá me está escuchando alguien que está lejos. Qué linda oportunidad para volver a Cristo y convertirte en alguien que rescata a su generación. Pero quizá me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer que mientras escucha estas palabras me dice, yo necesito ser rescatado, porque tengo la vida destruida, porque estoy cargado de mis pecados. ¿Sabes? Si venís a Cristo en este momento y con una oración de fe le pedís perdón, experimentás el rescate celestial. Tus pecados son perdonados. Cristo entra en tu vida y te da un lugar en el cielo. Así que voy a ayudarte con una oración de fe. Podés orar conmigo allí donde estás, en el silencio de tu corazón. Decile a Dios así: Señor Jesús, ora conmigo así. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste. Te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.